Reciban un cordial saludo en Cristo el Señor y en nuestra Madre Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Como siempre, les doy la bienvenida a este programa que tenemos al micrófono con el hermano Carlos. Como siempre, trabajando en pro de una cultura gerontológica. Hoy me acompaña el profesor Jorge Martínez, a quien le doy una fraternal bienvenida. Muchas gracias, hermano Carlos, y un cordial saludo para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bienvenido, profesor. El profesor Jorge Martínez es psicólogo, como tal se desempeña aparte de tener un gran servicio y empoderamiento en la parte educativa, también en el quehacer desde un CEPESAN, la residencia Padre Mariano José en el municipio de La Ceja. Entonces, profesor Jorge Martínez, el día de hoy queremos hablar del tema de los duelos. Se dice que los duelos para muchas personas es muy difícil de vivirlos, pero algunas personas lo colocan como determinado de una etapa de la vida. Yo quiero que usted nos cuente, profesor, si realmente nosotros podemos como encasillar como si realmente fuera de una etapa de la vida o si esto se da a lo largo del ciclo vital. Muchas gracias, hermano Carlos. Efectivamente, como usted dice, los duelos son una experiencia que todo ser humano tiene. Todos tenemos la experiencia de las pérdidas. Un duelo normalmente está relacionado con una pérdida. Lo que nosotros perdemos no lo hacemos voluntariamente. Una pérdida es como algo que me arranca, que me quitan, y por eso duele. Lo que nos quitan de alguna manera, podríamos decir, con cierta fuerza, nos genera a nosotros un gran dolor, nos descuadra. Pero entonces yo me atrevería a decir que podemos hablar como de dos tipos de duelos. Uno es el duelo por ciertas circunstancias, llamémoslo así, fortuitas, ciertas cosas que pasan, sobre todo a través, digamos, por ejemplo, siendo un poco fuertes con un accidente, la pérdida de un ser querido. Esos duelos llegan así de repente, a veces no están planeados, son muy fuertes, son muy impactantes. Pero hay otro tipo de duelos que son los que usted menciona, hermano, y son que en cada etapa de la vida hay unas ciertas experiencias de pérdida. Si usted quiere las podemos mencionar algunas, y para que caigamos en cuenta que también por el mero hecho de existir, como bien lo dijo usted, tenemos que experimentar ciertas pérdidas. Gracias, profesor. Profesor, usted nos acabó de dar esas grandes pautas, ¿no es cierto?, y explicación a los conceptos, pero qué bueno que en esa ampliación nos recuerde qué es en sí un duelo y que nos recuerde también los pasos normales que se dan dentro de este proceso y cuándo podríamos decir que ese duelo ya no es tan normal y que necesitamos una ayuda especial. Bueno, a ver, de pronto para conectar con la pregunta que usted me hizo anteriormente, todos experimentamos una pérdida. Por ejemplo, el adolescente tiene que aceptar que ya pierde muchas cosas que vivía de niño. Por ejemplo, ya no puede jugar con los mismos juguetes que tenía, ya no es tratado con las mismas atenciones que se tenía de niño porque se va adquiriendo cierta independencia. Salir de la infancia es una pérdida y entrar a la adolescencia, y eso a veces cuesta. Uno ve personas que todavía conservan sus juguetes porque de alguna manera es lo que les queda de vínculo con eso que perdieron, su experiencia de infancia. Pero un adolescente después, cuando va entrando a la adultez, también pierde su espontaneidad, pierde cierta libertad porque ya tiene que asumir unos compromisos de adulto, y eso también es una pérdida. Perder la libertad y la jovialidad que se tenía cuando era joven, sobre todo en lo que se refiere a no tener mayores compromisos y después tener que asumir un estilo de vida de adulto, es una pérdida. Los adultos también, cuando asumen ciertas opciones, toman decisiones, eso implica también una cierta renuncia. Si yo decido casarme con determinada persona, voy a perder ya otras oportunidades porque he tomado esa decisión, y así sucesivamente, perder un trabajo, en fin. Nuestros adultos mayores sobre todo tienen pérdidas funcionales. Ellos comienzan a experimentar que pierden ciertas capacidades físicas, también mentales, pero inicialmente son físicas normalmente.
la movilidad, la capacidad de hacer ciertas actividades, y eso va generando para ellos un duelo. Entonces todo eso implica un dolor, por eso se llama duelo. Duelo es algo que me causa un dolor que para mí obviamente es difícil. Por eso se dice que todo duelo hay que transitarlo, y transitar el duelo significa pasar por unas etapas que las menciono así rápidamente, ya si usted quiere la explicamos cada una, pero normalmente el duelo tiene estas etapas. Hay una etapa de negación, donde yo no acepto que perdí eso. Hay una etapa de rabia, de enojo, donde yo me molesto por la situación que estoy viviendo. Hay una etapa de tristeza o una etapa depresiva, y luego viene una etapa de aceptación. Cuando la persona llega a esa etapa de aceptación, entonces uno comienza a ver que el duelo está siendo superado. Y como usted me preguntaba ahorita, no hay un tiempo determinado. La gente, según cada persona y según su forma de ser y su estilo de personalidad, unos pueden tardarse un poco más, otros un poco menos. No hay una fecha límite, pero sí se puede pensar que después más o menos de un año, uno ya puede darse cuenta si esta persona ha transitado positivamente su duelo o si más bien está todavía atascado en una de esas etapas. Ok, gracias profesor. Algo ya muy importante, y me voy al quehacer dentro de un CPSAN. Yo he visto con gran frecuencia cuando se da el ingreso, la institucionalización en el centro, que llega el adulto mayor, la persona mayor, y es para algunos, y en términos generales, ¿no es cierto?, en un alto porcentaje, muy difícil esta parte del ingreso. ¿Se pudiera decir, profesor, que ese ingreso a la institución genera una pérdida? Sin duda, hermano Carlos, pues no en todos los casos, pero sí lo que usted dice en muchos de ellos, por varias razones. Yo pienso que primero hay unos imaginarios culturales. A nosotros a veces se nos vendió la idea de que cuando uno va a una institución, lo que comúnmente la gente todavía llama el asilo, aunque nosotros ya sabemos que ese no es el término que se utiliza hoy en día, entonces uno piensa que ya lo están relegando, que cuando uno vaya es porque lo están archivando. Nadie piensa que vaya porque está buscando calidad de vida. El imaginario cultural es que esta persona hay que mirar cómo la archivamos o nos desencartamos. Entonces es posible que el adulto mayor venga con esa idea: me van a meter a un CPSAN porque ya no saben qué hacer conmigo. Y seguidamente a esto, muchos de ellos pues nunca han estado en una institución, entonces vienen y claro, cambia el estilo de vida, porque obviamente en instituciones como estas pues se manejan ciertos horarios, ciertas normas, ciertos estilos, que es para el buen funcionamiento de este tipo de instituciones, y eso a la persona inicialmente le cuesta, ya no tiene la misma independencia o la misma libertad que normalmente tiene uno cuando está en la calle, por decirlo así. Pero siempre, como lo dije ahorita, es pensando en el bienestar y en la calidad de vida de ellos. Gracias, profesor. Algo muy importante, dentro de este tiempo que hemos vivido y que seguimos viviendo, aunque ya de una manera distinta, el tiempo de pandemia, desde que inició esta, generó muchos conflictos internos, y se pudiera decir, profesor, que generó pérdida en muchas personas en relación a esta situación que vivimos, para lo cual nadie estaba preparada. Sin duda, yo, pues digamos, la percepción que tuve inicialmente es que para los adultos mayores, al inicio el impacto de la pandemia no fue tan fuerte al inicio, porque ellos de por sí estaban de alguna manera aquí resguardaditos, protegidos, no sintieron ese frenón que tuvo la sociedad, ese pare. A nosotros todos nos pusieron a parar y a quedarnos quietos y encerrarnos. Para nosotros fue muy traumático, pero en cambio para los adultos mayores al principio no fue tanto. De hecho hubo un estudio aquí en Colombia el año pasado, en el mes de mayo, que hizo Profamilia, y curiosamente cuando miraron los grupos etarios, cuáles eran los más afectados, no estaban los adultos mayores como los más afectados a nivel psicológico, a nivel emocional. Entonces yo me digo, ¿por qué? Dijo, porque ellos están en una institución donde
aquí los horarios siguieron siendo igual, aquí siguieron siendo atendidos igual, aquí casi que el estilo de vida siguió igual. Pero más adelante lo que sí empezamos a notar es que ellos se dieron cuenta que los familiares ya no estaban viniendo, sino que los estaban llamando. Ya todo era una llamadita, una videollamada. Para ellos es una dificultad manejar la tecnología, entonces manejar un WhatsApp, atender una videollamada no siempre es fácil, aunque se emocionan mucho cuando uno los acompaña y les ayuda a manejar el celular y pueden ver a sus seres queridos. Eso los emocionaba mucho, pero sí notamos un bajón emocional. Ellos se sienten por sentir esa distancia de sus familiares. Al principio lo relacionaron ¿será que me están olvidando? ¿Será que no se acuerdan de mí? ¿Será que...? Y poco a poco fueron entendiendo que era una situación sanitaria que estamos viviendo y que era a nivel mundial. Entonces eso les generó llamémoslo así, un descuadre. Hubo ahí una situación fuerte para ellos que fuimos tratando en la medida de lo posible de atender, pero que sin duda los adultos mayores lo notaron, fue en ese distanciamiento. Pero en cuanto a la vida cotidiana, no lo sintieron tanto porque para ellos la vida siguió como la traían, siguió, digamos, casi que con normalidad. Ok, profesor, algo particular. Se dice que cuando una persona se jubila es un cambio muy drástico en su vida cotidiana y genera una gran pérdida que a algunos los conlleva una gran depresión. Hermano, sí, tiene usted toda la razón. Yo pensaría dos cosas. O antes de eso quisiera compartirle dos experiencias donde, en otra institución donde yo trabajo también, correspondió el año antepasado asistir a la jubilación de dos compañeros, pero fueron como dos situaciones muy distintas. Un compañero se tuvo que jubilar fue porque la salud ya no le dio más y él se sintió ya cansado, ya no era capaz de trabajar y se sintió forzado a renunciar, pues ya estaba jubilado, pero a renunciar a seguir trabajando. Para él fue muy impactante y notamos que fue una jubilación más bien sufrida. Mientras que encontramos el otro compañero, veíamos que él sí pensó en su jubilación, él mismo la pidió, él dijo, yo estoy muy bien, pero ya quiero descansar, quiero dedicarme a otras actividades, quiero aprovechar que todavía estoy muy entero, y fue una jubilación muy gozosa. Entonces, mientras que la primera fue muy sufrida, la segunda fue muy gozosa. ¿Y depende de qué? Pensaría yo, de que a nosotros mismos, y ojalá la cultura nos debería preparar para eso, para el buen retiro. Cuando uno nunca piensa en eso, en que me voy a retirar, por eso mucha gente se apega al trabajo de una manera obsesiva, porque no cree que va a llegar un día en que deben terminar eso, y les da miedo asumir otro estilo de vida, y entonces prefieren quedarse enganchados en ese trabajo. Esas son jubilaciones sufridas que van a ser muy traumáticas, y sin duda que es una pérdida, pero es una pérdida más dolorosa. Mientras que si uno la va preparando, y uno va pensando, bueno, cuando me jubile también, ¿qué puedo hacer? Es que jubilarse no quiere decir que usted ya no queda sirviendo para nada. Todo lo contrario, quiere decir que ya se le reconoce tanto el esfuerzo que ha hecho, que tiene derecho a un merecido descanso para hacer otras actividades que también le gusten y que también puede hacer perfectamente. Una jubilación preparada es menos traumática y se convierte en algo más gozoso. Sin duda que el cambio al principio es un poco, es un desajuste, pero poco a poco la persona que ha pensado en su jubilación se adapta mejor. De hecho ahora, ya esta experiencia que les conté hace algunos años, y viendo ahora por ejemplo a este compañero que se jubiló gozosamente, está en actividades deportivas, en actividades lúdicas, con un grupo de compañeros, tiene un estilo de vida muy satisfactorio, muy pleno. Se supone que esa debería ser esa etapa de la vida de nuestra adultez mayor, que sea un estado de vida que se viva con plenitud. Gracias, profesor. Una última pregunta, profesor. Resulta que en la etapa de la adolescencia, ¿no es cierto?, los jóvenes tienden a tener su pareja, los chicos sus novias, ¿no es cierto? Y resulta que algunos por diferencias terminan esa relación, pero terminan de manera muy abrupta, donde para algunos es muy difícil aceptar. ¿Qué consejo le daría a usted a esas personas para afrontar esas pérdidas? Porque algunos adolescentes realmente ese hecho también los lleva a un intento, por ejemplo, por quitarse su vida o contemplar esta opción porque realmente no están preparados para asumir esta situación.
Efectivamente, hermano Carlos, pues inicialmente hay que ir educando, esto se puede hacer mucho desde la familia y hacerle ver a los chicos que el noviazgo es ante todo una experiencia, que los noviazgos no necesariamente tienen que ser definitivos, no es que con la persona que yo tenga un noviazgo, ya con esa persona me tengo que casar o formar un hogar, en fin, sino que el noviazgo es una experiencia y como experiencia hay que vivirla y darle tiempo a esa experiencia. Yo a veces con los adolescentes, y he notado que ellos se interesan, les menciono, por ejemplo, 3 etapas del noviazgo, 3 momentos de la vida de pareja. Yo les digo, hay una etapa del enamoramiento, donde todo es lindo, efusivo, hay pasión, hay chispas, eso es espectacular. Uno no le ve defectos a la otra persona, un poco exageradamente decimos, uno está embobado, ¿cierto? Para ella él es perfecto, para él ella es perfecta, en fin, o para el uno del otro son perfectos. Pero esa etapa no dura siempre. Esa etapa pasa después a una etapa de un desencanto, donde uno comienza a notar los defectos de la pareja y comienzan a ver los peros, las dificultades, en fin. Y ahí las parejas entran en una crisis que tienen una de dos, o resuelven la crisis o se termina la pareja. Y si la resuelven, pasan a una tercera etapa que se llama el júbilo, que es una etapa de mayor unión, es una relación más sólida, pero ya no tiene la chispa y el fuego que tuvo al inicio del enamoramiento. Porque es bueno hacer recaer en cuenta esto a los adolescentes y que lo sepan si nos están viendo algunos jóvenes. Porque eso es cíclico, eso se repite y eso no se da en un mes o en 2 meses. Eso incluso algunos llegan a decir que puede pasar, llegar casi a los 3 años. Entonces hay que decirles a los chicos que un noviazgo es una experiencia, que va a pasar por esas etapas y que vivir esas etapas está, llamémoslo así, dentro de lo natural. Que las vivan, que las disfruten. Si la pareja llega a una crisis, según resuelvan esa crisis, miran si siguen, es lo que más les conviene, o miran si les conviene mejor terminar. Para ayudarles, obviamente las crisis les va a dar duro, terminar una relación es difícil y hay que hacer un duelo, sin duda también, pero un duelo que ya está iluminado por más conocimiento, más información y el acompañamiento. En esos casos a los chicos hay que acompañarlos, pero hay que iluminarlos también para que se den cuenta que sí es una experiencia difícil, cualquier ruptura amorosa, emocional es difícil, pero que no es el fin del mundo y no se acaba la vida, porque sobre toda esa edad lo que vienen son posibilidades y oportunidades. Profesor Jorge Martínez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este espacio. A ustedes les invito a que sigan viendo estos programas, a que lo compartan y muy importante que lo apliquemos, que lo llevemos a la vida, estas pautas, consejos, orientaciones que sin lugar a dudas nos ayudan mucho en pro de una cultura gerontológica. No olvidemos las orientaciones que nos dio el profesor Jorge Martínez para tener claridad cuándo es ese duelo en cuanto a un proceso normal y los pasos que tiene como tal. No olvidemos también que se dan muchas pérdidas a lo largo del ciclo vital y que no es algo exclusivo de una etapa, de un momento de la vida. Muy importante este tema, las pérdidas. Un saludo muy especial para ustedes y gracias por acompañarnos en este espacio por una cultura gerontológica.